Bueno, muy buenos días, bienvenidos a nuestra Semilla Agustiniana con el deseo del corazón para ustedes y para cada una de sus familias, que este fin de semana sea bendecido por el Señor y que bueno, que poco a poco, como siempre lo hacemos, avanzando en ese propósito de ser mejores, en ese propósito siempre de encontrar salidas, siempre de encontrar soluciones, siempre de ser creativos frente a esto que estamos viviendo, sin dejarnos ganar del desánimo, de la apatía, sin quedarnos en el escenario solo de la quietud. Hay que movernos, hay que reinventar, hay que buscarle siempre soluciones, pero hay que estar muy confiados también en Dios, en esa fuerza interior que Dios provee al corazón para no bajarnos, para saber que todo esto son nuevos rumbos que se van insinuando en el desarrollo de la vida, del mundo, de la ciencia, de la economía, de la familia, de las relaciones, del mismo planeta. En fin, todo va teniendo seguramente en esto un recorrido que ahora pues no alcanzamos a digerir de una manera como muy clara, pero sabemos que esto está apuntando hacia situaciones diferentes, ¿no? Ahora bien, hoy tenemos una semilla agustiniana que puede parecer un poco complicada en cuanto que el texto como tal, cuando lo leemos, en su lenguaje, en sus conceptos, se nos puede parecer complejo porque no estamos familiarizados con las palabras, pero en realidad lo que va a querer decir va a ser algo mucho más comprensible, y el tema que se trata es algo que hemos venido durante estos días proponiendo un poco en el libro de Job, el tema, el tema del mal, el tema del origen del mal. ¿Tiene el mal un principio? ¿Es el mal un principio? ¿Por qué acontece el mal? Agustín no va a desarrollar las consecuencias, sino que va a querer dejar claro que, que desde la perspectiva cristiana, desde la perspectiva de la revelación bíblica, concretamente en el Génesis, hacia dónde debemos apuntar. Porque, porque largo la historia, pues ha habido muchas interpretaciones. Yo voy a leer el texto, lo voy a hacer despacio y voy a tratar de que esté bien acentuado y que ustedes lo escuchen. Y como siempre les digo, escuchémoslo con el corazón y pidámosle al Espíritu Santo que, que ilumine algo en nosotros y que nos deje este texto algo. Luego viene todo un discernimiento, ¿no? Entonces el texto dice así: ningún mal existiría sin el bien. Sin el bien no podría existir el mal. El bien que carece de todo mal es el bien absoluto, como Dios. Por el contrario, aquel mal a que está adherido el bien es un bien corrupto o corruptible, y donde no existe el bien, no es posible mal alguno. De aquí se deduce una extraña conclusión, que siendo toda sustancia en cuanto tal un bien, parece que cuando a la sustancia corrompida se la denomina mala, se afirma que el mal es lo mismo que el bien, y que el mal no existe sino en cuanto existe el bien. Esto lo vamos a explicar. Pues toda naturaleza, mira, esto es importante, pues toda naturaleza es un bien, y no existiría cosa mala alguna si esa misma cosa que es mala no fuese sustancia. ¿De dónde se sigue que no se da el mal sin el bien? Y siendo una sustancia el hombre, siendo el hombre una sustancia,
¿qué otra cosa es el hombre malo? Sino mala naturaleza. Finalmente, si el hombre es algún bien, si el hombre es algún bien, ya que es sustancia, bien, ¿qué es el hombre malo sino un bien malo? Esto es bien interesante, un bien malo, es una contradicción. Esto es un juego de palabras, indudablemente. Es un bien malo. Pero vamos a explicar esto y yo estoy seguro que nos va a quedar algo muy claro. Bueno, digamos que esta explicación de San Agustín tiene un contexto polémico, y el contexto polémico está dado con un grupo de su tiempo a quien llamamos el maniqueísmo, con el que Agustín luchó durante gran parte de su vida, y que en la obra de Bono Nature llega a la conclusión de que no existe el mal, solo hay bien. Una naturaleza fundamental es aquella que explica toda la creación y todo lo que hay. Una naturaleza fundamental que es buena en sí y por sí misma es la que generó la obra de la creación, que es buena, ¿no? Entonces, esto es bien interesante. Agustín va a sostener que no hay mal, que existe un bien, ¿no? Agustín llega a la conclusión, además, profundamente platónica, occidental y aceptada en contra del gnosticismo, del maniqueísmo y de esas formas de religiones orientales, de que solo hay un principio fundamental y que no hay dos principios. Esto es bien interesante. ¿Qué pensaban los señores maniqueos? Miren, los señores maniqueos pensaban que en el hombre existían dos principios, un principio del bien y un principio del mal que estaban en constante lucha. Entonces, ¿qué pasaba? Cuando había un problema, cuando había un mal actuar, cuando había una mala situación, era el principio del mal, pero el principio del bien estaba salvaguardado. Agustín va a decir que existe solo un principio y es el principio del bien. Esto es bien importante, es un principio fundamental, o sea, que no hay dos principios, dice Agustín. No hay un principio del mal en mí ni en ningún ser humano, ¿no? Porque primero que todo, la naturaleza fundamental del principio bíblico es que es uno y por tanto no permite hablar de otro principio. La naturaleza fundamental es un principio, uno, no dos principios. Y se asevera que ese principio fundamental es bueno, que el principio desde donde fuimos creados es un principio bueno, que todo proviene de él, ¿no? Entonces, vamos a la parte que nos corresponde. El mal es una escala de ausencia de bien. El mal es una ausencia de bien, es una corrupción del bien, es un menoscabo del bien. Y esto va a ser muy importante, porque si en el ser creados imagen y semejanza de Dios fuimos creados buenos, y no se puede corromper totalmente, decir que es un ser malo en su totalidad, aquí tendremos que hablar de un hombre que siempre tendrá la posibilidad de resurgir, porque no existe un principio del mal que lo domine, hay un principio del bien del cual se ha alejado, ¿no? Entonces, esto es bien interesante. Entonces, el mal es una escala de ausencia del bien. Ahora, el bien en sí mismo es el principio fundamental y todo lo creado está bien, ¿no? Ya esto lo vamos a ver ahorita en la parte de la aplicación. El mal no es un principio en sí mismo. Esto siempre, mire que lo estoy resaltando mucho. El mal no es un principio en sí mismo. Hey, yo no me puedo imaginar que Dios haya creado un ser humano con un principio del mal. Si el que es todo bueno, el que es todo bondad, el sumo bien, ¿cómo va a crear un principio del mal en su obra? Tendría que ser un sádico que se da gusto viendo pelear esto allí, un hombre debatiéndose. No, él crea todo bien, ¿no? Ahora bien, el mal, según Agustín, es el defecto de bien.
Avancemos. Por ejemplo, así como la fealdad es falta de belleza, el desorden es falta de orden, la desmedida es la falta de medida, la mentira es la falta de verdad, pero no son principios fundamentales originantes. Son ausencias, son corrupciones de ese bien, son desmedidas, son fealdades, son desórdenes, pero no son principios, según Agustín. Ahora, ni la mentira, ni el mal, ni la oscuridad, ni la fealdad, ni el desorden, sino que son escala que existen una ausencia de bien en las cosas. Existe una ausencia de bien en las cosas. No hay una naturaleza corrupta, totalmente corrompida, no. Hay en la naturaleza buena la ausencia de bien en un mayor o menor grado, pero está allí presente, ¿no? Esto es bien interesante, ¿no? Por ejemplo, según esto que venimos diciendo, un mosco es hermoso, ¿no? En sí mismo, pero es menos bonito que un pavo real. Un mosco es bonito en sí mismo, por su contextura, por sus características, pero como bonito, es menos bonito que un pavo real. ¿Entienden? Una enfermedad en sí misma no es la ausencia de salud, una salud afectada, pero no hay cuando hay una total deterioro, es el culmen, pero siempre hablamos de una salud defectuosa. De hecho, Agustín va a hablar bastante sobre ese tema, sobre la salud defectuosa. Es el principio quizás más interesante de la polémica antimaniquea que inspira todo su principio metafísico sobre el origen del bien y del mal. Esto es bien importante. El mal no actúa como un principio. En algún momento hemos perdido el bien. Hey, ¿qué es lo que ha hecho que perdamos ese bien? Yo quiero que profundicemos este texto a partir de algunos textos de la Escritura y con algunos comentarios y pidamos al Espíritu que nos siga acompañando en este discernimiento, ¿no? Esta es una explicación de cómo Agustín entiende esto para ahora sí ubicarnos en la reflexión esta, ¿no? Ahora bien, vio Dios, aquí ya me voy a sentar en la Sagrada Escritura, en la Sagrada Revelación, para profundizar lo que vimos en el texto de Agustín. Vio Dios que todo cuanto había hecho estaba muy bien. Fíjense, hay un superlativo, muy bien. Vio Dios que estaba muy bien, que todo se sentía orgulloso, congratulado con esa belleza que había hecho, todo bien, constituido desde el bien. Tenemos que decir de entrada que la antropología que se desprende de la revelación bíblica es muy positiva. No piensa en un hombre dividido con principios de mal, no, piensa en un hombre bueno, una naturaleza buena, una creación buena, bella, rica, diversa, que es lo que tenemos. No cabe por ningún lado poner en Dios la creación de un principio del mal en un ser humano, en el ser humano del hombre y de la mujer. Y dijo Dios que estaba muy bien, enfatizo esa parte. Esto nos indica que la esencia del hombre y de la mujer es buena, nuestra esencia es buena, ¿no? Es bien interesante, que no puede haber un principio como tal del mal que luche con un principio del bien, ¿no? Esto equivaldría, si fuera así, equivaldría a que Dios crea un hombre en conflicto y casi que pudiéramos decir mal hecho, un hombre mal hecho, porque ahí con esa división que va a hacer, y esto es absolutamente falso y no puede ser. Pero la pregunta es cómo llegamos a la experiencia del mal si bien somos una naturaleza esencialmente buena. Si somos esencialmente buenas, si somos esencialmente buenos, ¿cómo es que llegamos al mal? Esto es bien interesante, ¿no? A mi modo de ver, entra acá un principio moral fundamental que es el de la libertad, que bien puede ser
irresponsable y abocada a la avidez enfermiza de la codicia egoísta, se ve disminuida en el bien que ella es y se convierte en generadora de malestar para sí misma y para los demás. O sea, una libertad mal gestionada, unos deseos no controlados, lo vamos a ver enseguida. Ya la Escritura nos deja algunos espacios para esto. Hemos decidido muchas cosas u otras circunstancias han decidido y han afectado la bondad de lo que somos, y nuestro bien se ha disminuido en mayor o menor grado en algún aspecto de nuestra vida, está allí. Pero a veces tenemos que decir, hey, pero ¿de dónde viene todo esto? No viene de Dios, viene del modo como nosotros hemos conducido y decidido nuestra vida, ¿no? Esto es bien interesante. Entonces, ya la Escritura nos deja indicios claros de la procedencia del mal que hace mal al mundo y a nosotros, sus habitantes. Avancemos. El apóstol Santiago nos aboca a pensar un poco en el modo como somos dominados por nuestras propias pasiones y ambiciones que nos arrastran a una vida dividida y en conflicto siempre con los demás, ¿no? Entonces, las pasiones desordenadas no solamente están enfocadas en el escenario de la vida sexual, que sin duda muchas veces arrastra a manipular y convertir el otro en un objeto de placer por el placer, no. Las pasiones pueden ir por otro lado. Esto no disminuye la gratificación, la belleza de lo que significa el encuentro de la sexualidad, porque la sexualidad es la comunicación de la intimidad, no solamente de dos cuerpos, sino de dos emociones, de dos sentimientos, de toda una cantidad de cosas que son inexpresables con la palabra, y que entonces la sexualidad entra en un lenguaje de intimidad que habla su lenguaje propio. Entonces, por eso no hablamos de una pasión enfocada solo en la sexualidad. Ahora, una pasión desordenada que objetiviza, que daña, que destruye al otro, eso sí no va. Una relación donde yo daño al otro es otro tema, pero una relación donde el otro y yo comunicamos en una intimidad respetuosa y en el marco de un proyecto y en el marco de la vida y en el marco de la libertad y en el marco del respeto, pues tiene un total significado diferente, ¿no? Entonces, lo que él habla, las pasiones que nos dividen, allí donde no soy capaz de configurarme en el orden, ¿no? Agustín va a hablar mucho en ese escenario del orden y va a decir que no tenemos paz porque hemos dañado el orden, ¿no? Esto es bien interesante. Ahora bien, las pasiones desordenadas no son solamente enfocadas desde ahí, decimos. Ahora, cuando esto es enfermizo, es decir, que no se vive con respeto a la valoración del otro, puede ser muy destructivo. Y vamos a ver más adelante en qué consisten un poco más estas pasiones, ¿no? Dice Santiago 4:1, ¿de dónde proceden esas guerras y esas riñas entre ustedes? Esas peleas, esas divisiones, esas agresiones, ¿de dónde provienen? De aquí abajo, dice él. Por supuesto, son el fruto de las ambiciones que hacen la guerra dentro de ustedes mismos. O sea, las cosas que hay, las ambiciones desmedidas, enfermizas, ¿no? Ustedes quisieran tener y no tienen, entonces matan. Quisieran tener y no tienen, entonces matan. Están poseídos de la codicia, del poseer. Tienen envidia. No valoran lo que tienen. No ven bueno lo del otro. Por eso la envidia nos lleva precisamente a cometer muchos homicidios verbales, espirituales, psicológicos, ¿no? No, la envidia es un desconocimiento incluso de nuestra propia realidad. O sea, ¿por qué somos envidiosos? Ustedes no se han dado cuenta de eso, que muchas veces envidiamos, y envidiamos es por una situación bien concreta. Envidiamos porque desconocemos los valores y las cosas bellas que tenemos. Entonces, hay envidia y no se consiguen las cosas. ¿Yo por qué tengo que ver siempre lo del otro? Veo lo del otro para admirarlo, para agradecerlo, para reconocerlo, para impulsarlo, no para envidiarlo. Pero entonces ahora perdemos la paz y la serenidad porque siempre estamos en situación de envidia, ¿no?
No hay más que discusiones y peleas, dice Santiago, de esos desórdenes interiores que están allí, de esa negligencia, de esa incapacidad de proceder por mí mismo, de esa pereza, de esa estaticidad en la que puedo estar. Esta semana, precisamente el día de ayer, lo hablaba con alguien, con un joven aquí, que también están viendo muchos bloqueos. Y hermano, hay que moverse, hay que salir. Hay muchos escenarios de producción que se están moviendo. Pero lo que pasa es que no puedes dejarte dominar ni por el miedo, y que las cosas que están allí, y hay que salir. Y hay que salir con precaución, sí, pero hay que salir, no te puedes quedar ahí. Porque tienes que pagar biles, tienes que pagar rentas, tienes que pagar alimentación, tienes que responder por la obligación de una bebé, de una niña que tiene. ¡Ey, no! No nos podemos dejar dominar de eso. Entonces, ese es uno de los espíritus, es una de las cosas, es una de las pasiones que dominan, ¿no? Ahora bien, continuemos. Miren, esta ausencia de bien, sigamos profundizando en esto, esta ausencia de bien que desgarra la humanidad, la pone San Pablo en una guerra interior, ya lo comentábamos, que expresa el conflicto de los miembros que divididos se enfrentan entre sí y se manifiesta en la división de la mente, del cuerpo y del espíritu. Unas guerras que están desde dentro, unas guerras que están desde la no aceptabilidad de muchas situaciones, desde la no tolerancia, desde el no aceptar que hay cosas que tengo que aceptar, que hacen parte de nuestra vida y que no voy a poder cambiar tan fácil, pero que no voy a permitir que tampoco me dominen. Tengo que aceptar que hay cosas que así son, pero que no pueden quedarse así, sino que tienen que ir madurando y ser cada día mejores, ¿no? Entonces, estos miembros de bien, prisionero es la palabra que describe las esclavitudes a las que nos sometemos. ¿Esclavos de qué, por ejemplo? Mire, esclavos de las modas, por ejemplo, esclavos del vestir de tal o de cual manera. Entonces tengo que vestir así o asá, porque así es que es. Esclavos de esa estética, de que a toda hora estoy vendiendo lo de fuera, que se deteriora, que efectivamente este cuerpo se va a deteriorar, y no cultivar los valores fundamentales. Entonces vendo lo que se deteriora a veces. Entonces a veces siempre soy esclavo de la moda, esclavo de la fama, esclavo de mi pereza incluso, sostenido allí sin dejar de hacer nada, de la holgazanería, en fin, de todas estas cosas. Esclavos del dinero, esclavos de la estética, ya lo decíamos, esclavos del parecer de los demás, esclavizados de todas esas cosas, esclavos de nuestros bienes, esclavos de nuestros malos afectos. ¿Qué es lo que no nos permite avanzar? O sea, ¿cuál es el mal que hay en mí? ¿Cuál es la ausencia de bien que yo percibo en mi vida, en mi corazón? Así, de esta manera lo expresa San Pablo. Pero veo otra ley en los miembros de mi cuerpo que hace guerra contra la ley de mi mente y me hace prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros. O sea, me amarra aquí. Estoy amarrado. Cuando nosotros estamos haciendo el rito de la paz, yo siempre cito un poco a Agustín en esto y digo que Agustín entiende de que habrá paz cuando resolvamos la guerra que tenemos en el corazón. Hay divisiones del corazón, hay guerras del corazón. Entonces yo no estoy en paz con los otros porque no tengo paz conmigo mismo muchas veces, ¿no? Ahora bien, con esto terminamos. De la contaminación del corazón provienen todos los desórdenes que se arraigan y destruyen el amor y la unidad en nosotros y entre nosotros. De la contaminación del corazón. Así nos lo dice el Divino Maestro. Porque del corazón provienen los malos pensamientos, los homicidios, las fornicaciones, los robos, los falsos testimonios, las calumnias. Esto es bien interesante. ¿A qué se debe que en cada uno la ausencia de bien que percibe en su vida? ¿Qué ausencia de bien hay en mi vida y en mis relaciones? ¿Qué ausencia de bien? Una ausencia de bien es la antipatía, lo que decíamos ahora. Una ausencia de bien es la envidia, una ausencia de bien es la amargura, es la
es la prepotencia, es la soberbia, es el creerme más que los demás, o es el creerme menos que los demás también, que no me deja relacionar bien con los otros. ¿Cuáles son, antes de buscar hacia afuera las causas del mal que nos deteriora, que también es una realidad porque a veces hacia afuera también nos pueden haber hecho daño, nos pueden haber maltratado, nos pueden haber disminuido en el bien que queríamos? Era bueno. Y miren, y nosotros lo encontramos expresado en esto. Eso que me hizo esta persona me dañó el corazón. Yo era bueno y ahora ya no me importa absolutamente nada. No me importa absolutamente nada. Entonces hay un mal que me ha llegado de otro, sí, puede llegar, y haya disminuido mi capacidad de bien. Entonces, ¿cuáles son los males que hoy me ponen en ausencia de bien en mi corazón, ofuscan mi corazón? Miremos al corazón. ¿Cuáles son las infecciones que tenemos en él? Las rabias, los odios, los resentimientos, las amarguras, las envidias, las soberbias. ¿Cuáles son los apegos que yo tengo ahí? Muchas cosas nos apegan. Construir una relación a veces no es fácil. ¿Yo qué quiero del otro? ¿Qué amo yo del otro? ¿Qué es lo que me gusta del otro? ¿Qué es lo que quiero del otro? Y a veces yo no quiero al otro, quiero las cosas del otro. Quiero la inteligencia del otro. Quiero la paciencia del otro. Quiero la seguridad del otro, pero no quiero al otro. Entonces, esto pasa regularmente, querida comunidad, en muchos escenarios. Esos son males que acontecen. ¿Por qué? Estamos con una persona no porque la amemos, sino porque vivimos de alguna cosa de ella. Entonces convertimos en amor lo que no es amor, puede ser eso también. Entonces no podemos caer en eso. Querer a alguien es quererlo en la gratuidad de la vida, es quererlo en la sinceridad, es quererlo en las buenas y en las malas, es quererlo para el bien del otro, aunque ese bien no corresponda al mío. En fin, yo creo que hay muchas cosas en las que experimentamos el mal. Y hoy Agustín nos ha dicho, no somos malos en absoluto. Hay ausencia de bien en mí. Pero esa ausencia de bien significa que yo puedo, llenándome del bien que es Cristo, llenándome del bien que es Dios en mí, esa ausencia de bien va a disminuir y va a hacer que camine hacia ese bien pleno, que es el que estoy buscando y el que de alguna manera trato de ser. Bueno, agradezco a ustedes siempre esa presencia constante allí en la Semilla Agustiniana y que el Señor pues nos acompañe en este caminar. Gracias a Sebastián León. Sebas, un gran abrazo, saludos a ese grupo, a los muchachos, a las muchachas. A ver cuando nos hablamos, nos pegamos una llamadita. A Yancy Morales y a las personas que hoy, a Adriana Calvi, que espero de todo corazón de que haya mucha más paz y serenidad en el corazón. En fin, a Sandra Irías y a todas las personas que nos han acompañado hoy en esta reflexión, que me parece que era bien interesante y que debemos retomar una y otra vez para hacer nuestra revisión de vida. Si Dios quiere, nos vemos en la tarde. No sé si creo que a las 4 de la tarde, hora de Colombia, 5 de la tarde, hora de acá de Pensilvania. Algunos compromisos tengo, entonces voy a esperar a ver cómo resuelvo este tema de la Eucaristía de hoy. Entonces, un gran abrazo, bendiciones para cada uno de ustedes y para cada una de sus familias. Que la Virgen nos acompañe. Un feliz día.